J'ai le plaisir de souligner la présence dans les tribunes du président du gouvernement du Pays basque, M. Iñigo Urkullu Renteria. On fait ça mieux que ça. Oui, oui. Regardez-nous par ici les deux, s'il vous plaît. Merci. Merci. Juramento de Natalia Aguirre en Guernica con... Por eso me ha sorprendido, por eso le pregunto. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Très hallado. Muy bien, estoy agradecido por tu memorando de entendimiento que hoy hemos procedido a hacerlo con el presidente. Para mí ha sido un placer. Con un reflejo de lo que es el símbolo de la libertad del país. Saludamos para la... Muy bien. Vale, pasa allá. A ver aquí. Vale, a ver aquí. Perfecto. Hemos venido con un objetivo que es de Quebec. Esta mañana lo hemos podido hacer. Mica con la hoja de roble, Merci. Bonjour, on fait plaisir de vous recevoir à l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, que plaisir. Bonjour, Maria, présidente internationale. Bonjour. Monsieur l'interprète. Non, mais quoi, excusez. Oui. Vous êtes là-dedans. Allez-y. Merci à vous. Merci. C'est intéressant. Évidemment, je m'intéressais un peu à la situation. Pues estamos asistiendo a después del proceso de democratización. Bonjour, Monsieur le Président. C'est plaisir de vous rencontrer. Oui, ça me fait. Bonjour. C'est technique. Patia es ministra de Desarrollo Económico, secretaria de Relaciones Exteriores, Madame Madariaga, directora de Relaciones Internacionales. ¿Vamos? No. Au niveau canadien. Et donc, je suis allée le 1er octobre. Donc, peut-être me présenter. Je suis députée, députée ici à l'Assemblée nationale. Bai, aukera izan egin dut, Quebeceko egoera politikoa eta errealitate ekonomikoa eta giza errealitatea ere, baita erakunde aldetika hiritarrak ordezkatzen dituzten legebiltzar talde guztiekin hitz egiteko ere bai, eta beraz errealitatea sakonki ezagutzeko aukera izan egin dut. Eta horretan ideia eta planteamendu desberdinak entzun egin ditut, batzuk eta besteen handik, baina horrek azpimarratu egiten du Quebecen eta Kanadan bertan dagoen kultura demokratikoa eta nola hori errotuta dagoen elkarrizketa politikoan oinarrituta. Eta hori da, nik uste dut azpimarragarriena gaurkotik, azken batean kultura demokratikoa eta elkarrizketa politikoa ze indarra ematen dion norberak dituen ideiak jorratu egin ahal izateari, baina beti ere hitzartuta edo itunaren bitartez. Ituna eta demokrazia orain arte aldarrikatzen ari naizena, gaur da hemen Quebecen eta Kanadan ere jorratu egiten ari dena normaltasun osoz.
Beraz, gaurkoan, bai legalitatea handitu egin behar dela, azken batean diren borondaterik eta politikorik eta nagusienak bere txertatzea izan ahal izan dezaten, eta zentzu horretan elkarrizketa politikoak ere nola gauzatu dezaken aldaketak beti ere hiritarrak ondo hart dezaten aldaketa momentu oro. Bueno, he tenido ocasión de conocer el funcionamiento de la institución de la Asamblea Nacional de Quebec y en este sentido también lo que es la representación que conforma la Asamblea Nacional de Quebec. Por lo tanto, he tenido ocasión de conocer la realidad política, institucional, social, económica de Quebec y de Canadá, y una realidad que se ha reflejado en ideas y en planteamientos diferentes en función de los diversos grupos parlamentarios en la Asamblea Nacional de Quebec. Pero si algo tengo que destacar es realmente la cultura democrática basada en el arraigo del diálogo político en Quebec y en Canadá. Una cultura democrática y un diálogo político que miran también por un concepto que yo vengo defendiendo, que es pacto y democracia, de tal manera que se plantee la posibilidad de ensanchar las leyes para dar cabida también de una manera normalizada a las legítimas aspiraciones democráticas de los ciudadanos y ciudadanas. Y en este sentido, que los propios ciudadanos y ciudadanas se sientan también concernidos por lo que las instituciones, en este caso de Quebec, la Asamblea Nacional de Quebec, pueda ir planteando en orden también a una convivencia en la Federación Canadiense. Bueno, lehendakaria eta lehen ministroa sinatutako dokumentoaren arira aritu gea. Pixka bat dokumentu hori nola garatu gure arloan. Gai ekonomikoak eta beste alde batetikan ikerketako gaiak nola garatu, ze interesa amankomun izan genitzazken, eta horretan aritu gea. Alde batetikan beraien interesak, beraien industri garapena nondikan nora joango dan, eta konpartitu dugu badira arlo batzuk interes amankomunekoak eta lankidetza sortzeko modukoak. Alde batetik hasita daukagu dagoeneko, naiz eta lankidetza ez da oraindik oso sendoa eta jarraitu behar dugun, baterien inguruan. Horrek eramaten gaitu auto elektrikoak nola garatuko diran, ze motatako errekargak egingo diran, eta bar. Hor badaukagu ikerketa mailan lan bat, eta pentsatu duguna da, pixko bat klasterraren bitartez hori lantzea eta hori gehiago garatzea. Beraiek ere klaster politika badute, energiaren inguruan ez dute klasterrik, beraz konpartitu ditugu hainbat gai horren inguruan, eta geratu gera hortikan jarraitu genezakela. Eta baita ere, beraien interesa da auto autonomoak, hau da, gidaririk gabe dabiltzenak nola garatu, eta horren inguruan ere nik uste badugula zer egina eta nondikan garatua. Bi arlo horiek definitu dugu hasiera batean, naiz eta energia berriztagarriak ere hor dauzkagun, baina hasteko leku batetikan hortikan hasiko ginateke. Eta gero erabat diferentea, baina baita ere konpartitu dugu zen motatako finantzaketa ematen dan. Beraiek funts bat badute, funts oso handia, erabiltzen duten alde batetikan funtsaren erdia enpresetan parte hartzeko, enpresa desberdinetan, funts pribatua balitz bezala, eta beste alde batetikan startup, hau da, ekintzailetasuna sustatzeko, enpresak behar dituzten programak sustatzeko, eta hau da, gure programa publikoak diren modukoak. Eta, hortikan ere kontaktuan jartzekotan geratu gea, ikusteko zen motatako ekimenak jartzen ditugun martxan, eta zerbait interesgarria baldin badago, eta guk erabili genezakena baita ere lantzekotan. Yo creo que lo que nos hemos centrado sobre todo es en tratar de dar desarrollo, continuidad al MOU que se ha firmado entre el Lehendakari y el primer ministro, es decir, cómo podemos llevar adelante aspectos económicos, aspectos de innovación, en qué podemos colaborar. En definitiva, lo que hemos tratado es de identificar cómo es la economía de Quebec, cómo la quieren desarrollar, qué ámbitos son prioritarios y tratar de definir eso, intereses comunes. ¿Dónde nos hemos centrado? Pues sobre todo en aspectos que ya hemos empezado a trabajar con una colaboración que todavía es muy sencilla, muy incipiente, pero que tenemos que profundizar, que es en el ámbito de las baterías para el vehículo eléctrico.
redes de recarga y demás. Ahí en investigación estamos empezando a trabajar ya y queremos profundizar y llevarlo ya a elementos de desarrollo industrial. También ellos tenían interés en lo que es no solo vehículo eléctrico, sino vehículo autónomo. Ahí, a través de nuestro clúster de automoción, también creemos que tenemos algo que aportar y son dos áreas en las que hemos querido empezar a profundizar y en trabajar de forma conjunta. También ellos trabajan la política de clústeres desde hace muchísimo tiempo y, bueno, aspectos relacionados también con energías renovables pueden ser de interés, pero vamos a dejarlos, vamos a decir, en segunda fase y nos vamos a centrar en lo que es vehículo, tanto autónomo como eléctrico. Y otro tema que también nos ha interesado mucho es el fondo de inversiones que tienen. Es un fondo de inversiones muy importante que trabaja desde dos puntos de vista. La mitad del fondo lo dedican a tomar participaciones industriales como si se tratara de un fondo privado, es decir, tratando de obtener rentabilidad que les permita continuar haciendo inversiones, y la otra mitad del fondo lo dedican a programas pues tanto de emprendimiento como de subvenciones necesarias para la mejora de la industria y demás. Por tanto, yo creo que hay actividad como para poder analizar y lo que hemos quedado es, desde luego, en profundizar en esa situación, que podamos, bueno, pues obtener las mejores prácticas y traerlas también a Euskadi. Por tanto, bueno, vamos a empezar ya a desarrollar esos aspectos que están muy asociados al MOU firmado y, bueno, iremos viendo también posibles nuevas colaboraciones. Ellos también trabajan en ámbitos de manufactura avanzada, que también es de nuestro interés. Bueno, yo creo que hay muchísimos aspectos que podemos trabajar, pero lo importante es que ya hemos definido dos en los que vamos a empezar.